Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Al Calor de un Tinto. Hemos visto el aumento desmesurado del gasto militar a nivel mundial. Esto y aún a pesar que el mundo hoy, en las crisis económicas, climáticas, etcétera, en la policrisis, requiere de mayor inversión en asuntos sociales. Aún así, el gasto militar viene aumentando. Y América Latina no se queda atrás. Según el CIPRI, uno de los países, junto con Brasil, que más ha aumentado el gasto militar es Colombia. Se encuentran allí México, Brasil, Colombia. Chile también está bordeando su gasto militar, igual que Argentina. ¿Qué está sucediendo? Para trabajar ese tema, hoy tenemos, y agradecemos que nos haya aceptado la invitación, a David Barrios. Él es docente investigador de la Universidad Autónoma de México. David, bienvenido y muchas gracias por estar entre nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y sobre esto que estamos comentando, pues justamente lo que observamos es que esa militarización que ocurre de varias maneras, no solamente en América Latina y el Caribe, sino en el mundo entero, está funcionando como un elemento muy clave para apalancar esos procesos de expoliación, de avances sobre los bienes naturales, de disciplinamiento de la población que resiste y que lucha en ciudades y zonas rurales. Y es por eso que vemos también ese incremento en el presupuesto, pero también otro tipo de militarización es la que podemos observar en el ámbito de la cultura, en el ámbito social, a partir de propaganda, de contenidos, ¿no?, que están muy relacionados con lo militar, pero sin duda lo que tú preguntas o que estamos comentando es muy importante, o sea, también reparar en la materialidad, o sea, cómo es que se fortalecen esas estructuras de las Fuerzas Armadas, de las policías militarizadas, también hay que decirlo, y eso en efecto está funcionando eso para sostener un proceso y un proyecto pues de muerte, que es el del capitalismo contemporáneo, y al mismo tiempo revertir todas esas resistencias que en los territorios se oponen a todo esto que señalábamos, la dimensión ambiental de la crisis civilizatoria, pero también pues otros elementos como las actividades extractivas o el extractivismo, que también lo conocemos de esa manera, y otros procesos más. David, preciso en lo que estás mencionando de la extracción y la profundización del saqueo también de los recursos, desafortunadamente en América, ¿cómo entender esto en el marco de una emergencia de lo que llamarían algunos teóricos de un orden multipolar, en donde Estados Unidos viene perdiendo su hegemonía y Occidente, claro está? Sí, justamente podemos observar que es algo que de manera bastante abierta plantea Estados Unidos, concretamente, por supuesto, por distintas razones, entre ellas la lingüística o la idiomática, pues tenemos más clara cuál es la postura de Estados Unidos que la de China, pero observamos que justo en el último reporte que hace el Comando Sur frente al Congreso de Estados Unidos, el Posture Statement, plantean esto, ¿no?, que China es no solamente su principal rival en términos generales, sino que también en América Latina es su principal contendiente en tanto potencia hegemónica o potencia en ascenso hegemónico. Y esto se puede observar a partir de la inversión que están realizando en Sudamérica. En especial digo Sudamérica porque China ya es el principal inversor en varios de los países de Sudamérica, pero también a partir de la construcción de infraestructura, con puertos y con otro tipo de instalaciones en Perú, en el Cono Sur, en Argentina. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con, pues sí, todo este proyecto de ser un elemento principal en la geopolítica por parte de China. Tiene que ver también con agilizar el traslado de determinadas mercancías, pero desde la perspectiva de Estados Unidos, esas instalaciones que están construyendo los chinos o que están proyectando en la región, dicen que tienen un doble uso. O sea, que no va a ser solo para lo que dicen formalmente que se utilizará, sino que también tendrá un uso militar o que tiene un potencial uso militar. Entonces, ahí también observamos esa disputa en la región y, por supuesto, todo eso pues siempre está sostenido por esa materialidad que permiten las actividades extractivas y todo lo que se necesita para construcción de todos estos distintos proyectos o megaproyectos. Bien, David, hay un elemento que mencionabas ahora y que también traigo como pregunta, entonces combinamos dos asuntos. Uno, ¿cómo impacta esto, este asunto geopolítico y el reposicionamiento de las fuerzas
militares articuladas a lo comercial y a lo extractivo en los territorios, en los pueblos. ¿Cómo impacta esto a los pueblos, a las comunidades negras, indígenas, campesinas, a las comunidades locales? Uno. Y dos, mencionabas ahora de unas otras formas de militarización de los territorios. ¿Cómo impacta y cómo serían esas otras formas de militarización? Bueno, en el primer caso vemos que hay, por supuesto, de parte de Estados Unidos, esto que es percibir la región o concebir la región como un espacio de experimentación o de entrenamiento en un sentido muy amplio, tanto de la doctrina militar como de, digamos, ya cosas muy específicas que pueden ir desde entrenamiento en materia de combate, todo esto que hacen de, entre comillas, ayuda humanitaria y que tiene que ver con ofrecer servicios de salud a la población de esas comunidades de distintas partes de América Latina, del Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica. Y también, digamos, esto es importante porque esos entrenamientos que realiza el Comando Sur, donde participan Fuerzas Armadas de todo el continente y policías también de todos los países, digamos, es como baja la doctrina militar a esas instancias, pero también es una manera en la cual después esos conocimientos pueden ser también empleados contra la propia población. Me refiero a todo lo que tiene que ver con el combate, las operaciones especiales y demás. Y de hecho también lo que es la ayuda humanitaria, o entre comillas ayuda humanitaria, pues se va a utilizar de alguna manera también para poder entrar en esos territorios, obtener información y demás. Y entonces digamos que la última vía sería, bueno, cuando ya las propias policías, Fuerzas Armadas, por alguna u otra razón, por ejemplo, en algún conflicto que haya por alguna cuestión minera o etcétera, pues pueda emplear todo eso que están siendo adoctrinados contra esa población de los territorios. Y en el segundo caso, digamos que tendría que ver con pues, todo lo que implica lo militar, o sea, una visión patriarcal, jerárquica, vertical, en la que se cumplen y se dan y se acatan órdenes, y que pasa también por todo un conjunto de elementos del control territorial, de ese ordenamiento, de ese disciplinamiento, pero también pues, de lo cultural, ¿no? O sea, de la promoción de un determinado conjunto de valores asociados con lo militar. Entonces pasaría también por ahí en esa escala del territorio y de lo que estamos conversando. Perfecto. Tenemos también que conocer más de estos temas porque impactan directamente la vida política y la vida de las comunidades y las maneras como planean también sus territorios. Eso termina impactando también ese componente. Y también las formas como se articulan los procesos organizativos y organizaciones sociales para defender y tener una vida más autónoma en sus territorios. Ahí el llamado también es a que adentremos, conozcamos estas realidades para que tomemos decisiones articuladas con la defensa real de la vida y del territorio. En esos términos, David, creo que ahí nos falta un poco en el movimiento social latinoamericano apropiarnos de estos temas. Yo pienso que sí, entre otras cosas porque ciertos procesos de militarización como los que hemos vivido, pero estamos viviendo todavía en la actualidad en Colombia, en México, en el Triángulo Norte de Centroamérica, y en Brasil también sería otro ejemplo, por supuesto en Ecuador, son, digamos, procesos que van como profundizando socialmente, culturalmente, va viendo un proceso como de que nos acostumbramos pues a convivir, por ejemplo, con actores armados todo el tiempo, con lo que implica la militarización de la vida cotidiana, con los pues ver todo el tiempo gente armada del ejército, de la policía militarizada, los que hacen los operativos en las favelas, por ejemplo, y eso nos está, digamos, haciendo que nos vayamos acostumbrando. Y además todo eso está mediado, digamos, por un terror que viene de la mano de las violaciones a los derechos humanos que hay sobre la población. Entonces eso como que paraliza, ¿no? Y es una lucha que lleva ya décadas, concretamente aquí en Colombia. En México es algo un poco más reciente, pero que es muy importante, ¿no? Y también quizá la otra cosa que habría que señalar es que esa militarización es algo que estamos viendo a lo largo del continente con todos los gobiernos. O sea, no es algo exclusivo de la derecha, sino que también los llamados gobiernos progresistas, por distintas razones, se han apoyado en las Fuerzas Armadas
para llevar a cabo sus proyectos, o un poco en la estela de lo que fueron los golpes, las dictaduras y los golpes militares en el siglo XX, pues hay como esa idea como de, bueno, vamos a llevarnos bien para que no ocurra algo de este estilo, ¿no? Entonces, por distintas razones, tenemos una región muy militarizada con ese entrenamiento por parte de Estados Unidos, y esta, en efecto, es una lucha que, por ejemplo, cuando hay conflictos socioambientales o socioterritoriales y también en contextos urbanos, pues ahí es donde quizá lo vemos con mayor claridad, pero es algo que está operando de manera permanente y es una lucha vital en el siglo XXI, porque como decíamos al inicio, es lo que está apuntalando los procesos de avance sobre los territorios, de despojo, de extracción de bienes naturales y, en términos generales, de disciplinamiento de la población. Bien, preciso, en Colombia se está realizando la COP16, en donde estos temas son esenciales, pero parece ser que no se combinaran. Nos toca a nosotros hacer esos análisis. Bien, tenemos también, estás acá en Colombia, en el marco del Foro Internacional Militarización o Paz en nuestra América. ¿Qué se espera de ese foro, David? Pues se espera que podamos compartir distintas aproximaciones sobre el proceso de militarización, a partir, por supuesto, de ciertas elaboraciones más comprensivas, ¿no? Más panorámicas de cómo es que está funcionando todo esto, pero también y sobre todo diría yo que es lo crucial, justamente ver cómo está impactando de distintas maneras en los territorios urbanos y rurales, también relacionados con las actividades extractivas, con la militarización verde, ¿no? Que también ya le han llamado algunos autores, y creo que es fundamental que se den este tipo de eventos, que se hagan de manera continua, de ser posible, y bueno, que podamos seguir construyendo alternativas a esto que estamos viviendo, que es esta, digamos, debacle civilizatoria, acompañada con ese proceso de militarización. Tenemos que buscar alternativas que pasen por todos esos niveles, o sea, por supuesto de la reflexión, pero sobre todo desde los territorios y la defensa de la vida. Bien, muchas gracias, David, por acompañarnos y estaremos pendientes para saber qué resulta de este encuentro internacional, de este conversatorio, Foro Internacional Militarización o Paz. Muchas gracias a todos quienes nos siguen. Nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Al Calor de un Tinto.